San Juan, capítulo 14. Y voy a leer un poco extendido el capítulo 14 casi completo, porque quiero que entendamos esto. Una de las cosas que vamos a aprender en este día, más allá del poder que Dios va a desatar en su palabra, porque algunas cosas sucederán por el solo hecho de desatar su palabra. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de la Santísima Trinidad? Un término más común en todos en general, evangélicos y católicos. Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Dígalo fuerte o que tiene miedo de equivocarse. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo, Hijo y Padre. Es lo mismo. Lo digo al revés, digo porque es lo mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué representa esto? Tres personas, lo saben de memoria, ¿verdad? Tres personas distintas, un mismo Dios. Yo lo aprendí en el catecismo de niño, en la Iglesia Católica. Y lo confirmé en los estudios bíblicos. Y lo afirmo nuevamente en un altar de adoración. Y lo seguiré enseñando porque esto es la esencia de Dios. ¿Está? Entonces, hoy vamos a ver que Jesús en este desarrollo que le está enseñando, ¿sabe? En este capítulo 14 Jesús está preparando a sus discípulos para cuando Él no esté. Jesús está preparando a los discípulos para que sepan todas las verdades que Él les ha venido enseñando y manifestando para cuando Él no esté. Les está dando el secreto de lo que va a acontecer. Entonces, en ese secreto les está diciendo que hay un Dios Padre, Él, que es Jesús, el Hijo, pero que también estará el Espíritu Santo que hasta ese momento solo operaba en Jesús. Porque dice la Biblia que fue el Espíritu Santo que le levantó, la fuerza del Espíritu Santo es la que levantó a Cristo de entre los muertos. O sea, hasta ese momento dice que Jesús hacía todo en el poder de su Espíritu, del Espíritu de Dios. Y que por ello estaba esa comunión de esa cosa amalgamada, toda junta, una sola masa que es Dios en tres personas. Ahora, ese Espíritu Santo, solo para tomarlo en referencia, es el mismo Espíritu Santo que necesitaron estos apóstoles en el Pentecostés. Libro de los Hechos, capítulo 1 y 2. Estaban todos unánimes y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Lo digo de memoria y hemos predicado mucho acerca de esa unidad del Espíritu y estar unánimes. Pero me puse a meditar en esto y esto tiene que ver, ¿sabe con qué tiene que ver? No con una unidad de espíritu que hablaban todos lo mismo, pensaban lo mismo, hacían lo mismo, porque de hecho en la práctica no fue así. Ese razonamiento que hemos tenido por años acerca de cómo fue esa obra, y digo por mí, quizás a lo mejor otro no lo pensó así, creo que la mayoría sí. Dijo, no, si no hablamos lo mismo y no pensamos lo mismo y no hacemos lo mismo y no somos unidos y no estamos todos unidos y todos unánimes. Entonces siga leyendo y va a encontrar que después se pelearon, que después tuvieron que armar un concilio, o sea, un tiempo de estar juntos para ver qué decidían porque había diferentes opiniones, diferentes formas de hacerlo. No eran lo mismo. Había que una unidad de espíritu. Ahora, ¿cómo logramos esa unidad de espíritu? Un poco les enseñé o les dije o les transmití algunas experiencias propias el día miércoles. No las grabamos, así que en broma ese no las va a tener. Pero sí las va a tener porque soy pura amenaza nomás. Esto aprendí yo y quiero transmitirlo a todos cuando me convertí. Cuando me enseñaron el Evangelio, aquel que fue mi mentor, lo que más me enseñó es conocer al Espíritu Santo. Y cuando alguien conoce al Espíritu Santo, ya está unánime con otro, porque es el Espíritu el que los une. ¿Me entiende? Me ha pasado que me he encontrado con otros pastores y los otros días con un pastor que tenemos casi la misma edad, él es un poquito más grande que yo, pero no mucho.
Y de pronto nos encontramos que hace más o menos unos 20 años atrás tuvimos la misma experiencia en el norte en trabajo misionero. E hicimos prácticamente lo mismo sin conocernos. Él, por su lado, digamos, yo ni sabía de él. De hecho, lo conozco hace algunos años. Y yo, por mi lado, digamos. Pero cuando vos analizás y ves lo que hacíamos y las vivencias que tuvimos en el Espíritu y cumpliendo el propósito de Dios, son iguales. No hay diferencia. Ahora bien, si nos ponemos a conversar a ver si somos personas iguales, somos muy distintos. Él es morocho, ojos negros, fierito. Somos muy distintos en la vida, en todo. Él tiene un trabajo muy distinto al mío. Tiene una forma de llevar la iglesia muy distinta a nosotros. Le aseguro que muy distinta. Muy distintos. Pero hay una sola cuestión que nos une. Es el Espíritu Santo. Entonces, dicho esto, vamos al secreto. ¿Cuál es el secreto? Ya lo están sabiendo el secreto, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice la palabra. San Juan capítulo 14. Jesús les está hablando, como dije, anterior a eso, digo, relatado en el Evangelio, Jesús le acaba de decir a Pedro que lo va a negar. Y le acaba de decir a todos que se va a morir. Y que es necesario que él se vaya y que... ¿Ustedes ven lo que esto está diciendo Jesús? O sea, Jesús les está poniendo los pelos de punta, no saben qué hacer, qué hacemos, están medio desesperados los tipos, ¿qué hacemos? Entonces Jesús les empieza a traer este cable a tierra espiritual, que es el Espíritu Santo, y comienza. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Imagínese, usted ya está perturbado porque no sabe si el pastor se va a quedar en la iglesia o se va a ir, no sabe qué va a hacer. Y encima viene y le dice, voy, preparo y vuelvo, no se turben, pero... Y vos quedás diciendo, ¿qué nos dijo al final? ¿Que va o que viene? ¿Que nos quiere o que se va? ¿O que... Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Escuche, porque esto Jesús se lo está diciendo a sus discípulos. A veces nos pensamos que estamos mal, que no somos espirituales, que tenemos pensamientos diabólicos y que qué sé yo, qué sé cuánto, porque no entendemos muchas cosas. Esto había estado con Jesús cuando lo resucitó Lázaro, cuando sanó a la mujer del flujo de sangre. Esto había estado con Jesús cuando todos venían, le tocaban y Jesús los sanaba. Cuando levantó al paralítico en la casa, cuando se lo bajaron. Habían estado con él. Habían visto todo. Entonces, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás. ¿Cuándo no Tomás? Nadie se llama Tomás, ¿no? No tenemos ningún Tomás, de nombre al menos. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Sabe las veces que me pasa esto? Pues sí, ya se lo dije. Claro, se lo dije yo. Jesús también lo sabía. Faltaba que el Espíritu Santo se lo confirmara en el corazón. Este es un tiempo en que el Espíritu Santo es el que va a confirmar todas las cosas. Este es un tiempo que la unidad de Espíritu se logrará. No porque hagamos un esfuerzo humano del que usted quiera, no sé. ¿Usted quiere unir una iglesia? Lo he hecho muchos años, inconscientemente. Organice un campamento, organice actividades deportivas y ni hablar si organiza asado. Y usted dice, tenemos la iglesia unida. Y están todos ahí en la iglesia unidos. Sí, vamos a estar. Pero ¿va a haber unidad de espíritu? Si no está el Espíritu Santo, solo habrá una unidad como lo que hay en cualquier club de barrio. Con una causa noble, por los niños, vamos a todas las actividades.
y ponemos plata y compramos las empanadas. Lo hemos hecho, ¿verdad? O sea, los que están acá se acuerdan, ¿verdad? Lo hemos hecho. Y lo hemos hecho en buen corazón. Y no me arrepiento de ello. Pero hay algo más a lo que Dios nos está llamando. Hemos crecido. Hay un tiempo espiritual que hay que vivir. Y ese tiempo espiritual viene con la revelación del Espíritu Santo. Y para ello necesitamos que cada uno de nosotros tengamos conocimiento y estemos conectados, por decirlo en términos más modernos, con el Espíritu Santo. Entonces viene este incrédulo, como Tomás, que es el mismo que después le dijo, mostrame tus heridas. Recuerda el pasaje, por eso decimos que el incrédulo es Tomás. Judas el traidor, el incrédulo Tomás. Este ya empieza ahora, después hace lo mismo. Le dice, a ver, si vos sos el que te apareciste acá, mostrarnos tu llaga, quiero meter el dedo. Un tipo picante ese Tomás. Creo que en realidad, aquel que decimos que es el que menos fe tenía, es el que más fe tenía. Porque quería tener una fe firme. Era el que realmente no era la duda. Era el que, a ver, ¿es cierto? Bueno, a ver, decime. Entonces dice, le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocéis, también a mi Padre. Entonces Jesús comienza a definir allí, entre los discípulos, lo que acabo de decir al principio, esa Santísima Trinidad. Comienza a decirle, miren, tengan paciencia, tengan confianza en esto. Yo soy parte del Padre. Si ustedes me conocen a mí, conocen a mi Padre. Pero no se queda ahí y les da lo que sigue. Lo leo de vuelta porque está del otro lado y quiero decirlo completo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y ya está. No te pedimos más nada. Y nos basta. No era solo Tomás, también estaba Felipe. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y acá viene, le está definiendo la cosa, y acá viene cuando Jesús los empodera a los discípulos. Esta palabra que a veces se usa mucho en términos de predicación, empoderarse. Y hoy lo usa también el sistema, el mundo. Las mujeres empoderadas, ¿han escuchado eso? Las mujeres se han empoderado y esta palabra empoderarse. Bueno, pues esto es lo que Jesús está haciendo aquí. Los está empoderando del Espíritu, los está empoderando de la esencia de Dios. Y nos está diciendo a nosotros, para que nos empoderemos. ¿Por qué uso esta palabra? Hermanos, es necesario que en este tiempo volvamos a tener poder. Mi esposa recién ministraba y decía, nada podrá detenerse, nada tendrá más poder que el poder de Dios, de la palabra. No hay circunstancia que pueda más que la palabra. Ahora, este poder tenemos que tenerlo en la conciencia y en el conocimiento de que no es solo de una prédica, es del Padre y del Hijo. Y lo manifiesta el Espíritu Santo, como vamos a terminar viendo. Entonces Jesús le dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo. ¿Saben? Esta palabra, si usted tuviera una Biblia así como yo, tomaría una viroma y la subrayaría, porque para que tenga conciencia de esto. Cuando dice la Biblia, de cierto te digo, lo decimos solemnemente, en realidad lo está diciendo de una forma enérgica en la traducción del castellano, pero es casi insultante. ¿Vio cuando usted le dice algo a alguien que cabezón, te estoy diciendo? No le está diciendo, de cierto, te digo, entendé. No, le está diciendo, pero
Está medio envenenado Jesús. Les ha demostrado todo. Les está diciendo todo. Les está diciendo, mira, y el otro dice, y cama, ama al Padre, pero cabezón, desierto, de verdad te digo. Cree por las obras que has visto. Las obras que Dios hace son para que crean. Viene un tiempo donde el altar de adoración se levanta para que crean. ¿Y cómo van a creer? Porque siempre que hay adoración, hay manifestación de las obras de Dios, de lo que Dios hace. Entonces, voy de vuelta. Si usted lo subrayó, ya sabe que no dice desierto. Está diciendo, Miguel, ¿entendés? Leíste 500 veces la Biblia y todavía estás esperando y pensando, ¿será que Dios va a sanar a alguien hoy? ¿Será que esto es palabra de este galpón? ¿Será de Dios? ¿Sabe las veces? Hablo por mí, yo hago eso. Este pavo a veces delante de Dios hace eso. ¿Será que este galpón es para vos, Señor? ¿Por qué tantos años? Entonces ahí el Señor me dice, Miguel, otra vez, desierto, cabezón, tonto, bobo, desierto. Y no sé qué otro término podemos usar que no sea insultante. Te he dicho, ¿cuántas veces más te tengo que decir que vos? Lo miro a Sergio, porque dije cabeza. Me van a retar, no importa. Es mi amigo, por eso puedo. Después recibo el vuelto. Pero ¿cuántas veces te he dicho? ¿Ah? Pero digo, está hablando el pastor, ¿eh? No se asuste, a usted le pasa lo mismo. ¿Entiende? Dios nos tiene que recordar vez tras vez que Él es en el Padre es en Él y el Espíritu en nosotros. Y que la manifestación de Dios viene por la obra del Padre, ni siquiera es porque yo grite mucho. No es porque yo haya pintado, clavó madera. No es por la manifestación del Padre. El propósito de Dios es por manifestación del Padre. Lo que Dios va a hacer es por la manifestación del Padre. ¿Y cuál es el propósito eterno? La salvación del hombre. Génesis hasta el Apocalipsis, un solo propósito, la salvación del hombre. Por medio de la cruz. Todo eso aconteció para ellos. Entonces les dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. ¿Hay alguien enfermo aquí? ¿Alguien tiene alguna enfermedad en esta mañana? Levante la mano, no tenga miedo. Levanta la mano vos. Claro. ¿Que tenés duda que sos hija de Dios? Dios te cuida. Y si sos hija de Dios, vas a hacer las obras que Dios hizo. ¿Y qué hizo Dios? Te va a sanar. ¿Y cómo? En el nombre de Jesús. ¿Y cómo hago, pastor? ¿Usted me va a orar? No te voy a orar nada. Vos orate en el nombre de Jesús. ¿Entiende lo que digo? Porque usted no va a hacer la obra porque usted sea bonita, malita, feita. Nada. Dios la hace. Este es el Dios y la certeza que tenemos. Esto es lo que me ha sostenido en pie. No que no haya necesitado de siervos que oraran por mí, de hombres y mujeres de Dios que me hayan enseñado y ministrado. Pero si yo tengo la convicción de quién soy delante de Dios, si yo sé que el Padre está en mí y que yo voy a hacer mayores obras que las que hizo Él, y si Él está diciendo que todo lo que le pidiera al Padre en su nombre Él lo va a hacer, cabezón, Dios lo va a hacer. ¿Qué necesito para ello? ¿Qué vamos a necesitar ahora, Tamara? ¿Ah? ¿Sabes? Los otros días estuvimos orando por vos. Te tengo que decir esto, aunque esté grabado, no importa. Y solo me vino a la memoria. Y tienes que recordar cuando Dios sanó tu mano. Ni sabías por qué estabas ahí, pero Dios sanó tu mano.
el mismo Dios no ha desaparecido. Sigue estando. El mismo Dios sigue haciendo obras mayores que ni pensamos, ni esperamos, que nos sorprenden día tras día. Sigue cumpliendo el propósito en todos los que llamó. Y a los que llamó, dice la palabra, predestinó. En realidad esa es la palabra propósito. Pero nosotros no usamos predestinó porque no es ayornada a nuestros tiempos, no es, decimos propósito. Aleluya. Y ahora viene la frutilla del postre, seguimos en el 14. Y es cuando Jesús, después que logró que estos cabezones como nosotros entiendan que Él y Dios eran lo mismo, y el Padre y el Hijo eran lo mismo, y que aquel que entendía que creía en el Hijo también tenía al Padre, y que estaban allí, y le sacó las dudas a Felipe, y le sacó las dudas a Tomás, y a todos los que no se animaron a hablar. A todos. Entonces le dice, bueno, siempre entendí esto, y se los digo y se los reitero. Dios jamás te va a poner pautas de vida o cosas que debes hacer sin darte la ayuda, sin decirte cómo. Dios no te va a decir, andá y subí la montaña más alta de Córdoba, sin darte por lo menos una soga para que te trepes y llegues a la meta. Entonces Dios le está diciendo a los discípulos todo esto y ahora les dice, bueno, esta es la forma en que lo van a lograr todo lo que les acabo de enseñar. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Primera afirmación. Consolador, esa palabra representa al Espíritu Santo. Es el que te va a consolar, el que te va a ayudar, el que te va a llevar a creer que Dios y el Padre y el Hijo van a hacer lo mismo y van a obrar en tu vida a través del Espíritu Santo. Por eso dije al principio y afirmo ahora, debemos conocer al Espíritu Santo. Debes conocer al Espíritu Santo. Sí, pero usted lo dice tan fácil porque ya sabe. Eso está pensando. Yo no lo conozco. No me lo han presentado. ¿Dónde vive? Vive acá en el barrio. Ya te lo van a presentar. Suele aparecer de incógnito en las habitaciones. Cuando alguien dice, quiero conocerte. Les estoy dando el secreto. No, y el Espíritu Santo, Silvia, ¿dónde está? Está en el barrio. Está en tu casa también. Decían los antiguos evangélicos, cantaban una canción que decía, hay una paloma blanca que está volando en este lugar, el Espíritu Santo que está buscando donde reposar, ábrele tu corazón, déjalo entrar, déjalo entrar. Está así. Era una canción nada más. Muy vieja, más vieja que yo, porque la cantaban cuando yo era joven los viejos. Y la cantaban recordándola, o sea que eran más viejos. Pero eso está aquí. Cuando comenzó el joven Benja, comenzó hablando del Espíritu Santo. Y yo tampoco sabía de eso. Cuando el joven, no tan joven ya, dijo el Espíritu Santo. Cuando la señora pastora pasó, el Espíritu Santo. Y sube el viejito gordito pastor, Espíritu Santo. Y Dios está preparando un pueblo lleno del Espíritu Santo para la manifestación de su gloria. Y no es para unos ni para otros, no es para nuevos ni viejos, no es para conocedores de la palabra o aquellos que recién comienzan y solo saben que Dios es bueno y le hace bien. Es para todo aquel que diga yo lo quiero, porque Él le va a guiar a toda verdad. Y dice, vamos a ir más de corrido. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. O sea, afirma y recontra mil afirma la obra del Espíritu Santo y vuelve a decir, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más,
Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Todo este juego de palabras es para decirles el Espíritu Santo los va a hacer sentir al lado de papá. Y el Espíritu Santo les va a hacer saber que en el nombre de Jesús lograrán mayores cosas que las que han visto hasta ahora. No hay otro secreto, mi querido. No hay otra forma. Y pone algunas pautas que en otro día las desarrollaremos, pero básicamente está diciendo, entiendan la palabra, hagan lo que ella dice cuando habla de los mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Saben? Hubo una experiencia una vez de una señora, hace muchos años, que ella contaba que ella siempre anhelaba la manifestación del Espíritu Santo en ella. Esta señora trabajaba de empleada doméstica, por muchos años trabajó en una misma casa. Y ella siempre anhelaba esto y se lo pedía a Dios en su secreto. Y era una persona que no sobresalía mucho en la iglesia, pero era una fiel obrera en el trabajo de la iglesia. Y ella contaba su experiencia que un día estaba trabajando, estaba en el trabajo y comenzó a adorar a Dios y le dijo, Espíritu Santo, ¿cuándo me vas a llenar? E inmediatamente cayó de rodillas, comenzó a hablar en lenguas y sus ojos se llenaron de lágrimas y el Espíritu Santo le visitó. Y le llenó. ¿Y por qué pasa esto? Y porque sencillamente le creyó. Sencillamente le buscó. ¿Y cómo le buscó? ¿Y por qué digo esta referencia? Porque no es que le buscó de una forma toda, vino a la iglesia, se arrodilló, se postró, el pastor le oró y sencillamente puso su corazón allí y dijo, yo necesito. Y el Espíritu Santo, por eso vive aquí en el barrio. Y si te mudas de barrio, también en el otro vive. Porque está en todos lados, porque es Dios. Y porque Él te quiere llenar y cuando te llene, se va a manifestar. Y esta persona sintió la manifestación de ese Espíritu Santo en el bautismo en lenguas, se comenzó a hablar lenguas angelicales. Y estas lenguas angelicales que por ahí se ha perdido la costumbre o el uso de ello, que a veces sabemos que están, pero dice y enseña el apóstol Pablo que son aquellas lenguas, el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Y qué está edificando? Está edificando el espíritu, la casa interior, la esencia de lo que somos en Dios para cumplir el propósito. Usted necesita que el pastor le ore, no hay ningún problema, el pastor le ora. Usted necesita que el pastor le unja con aceite, no hay ningún problema, lo hace. Pero por encima de todo eso usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, el pastor mañana le puede defraudar por errores humanos. Y yo les contaba el día miércoles que lo que sostuvo a mi casa en lo personal, mi familia y la vida de mis hijos y la vida de toda la familia espiritual que somos como núcleo, fue siempre haber tenido un conocimiento claro en cuanto a la búsqueda del Espíritu Santo. Y muchas veces los hombres nos defraudaron, al menos a nuestro entendimiento, aunque creo que con los años transcurridos era solo mi entendimiento, no nos defraudaron tanto, era propósito de Dios. Pero esta búsqueda y este conocimiento del Espíritu Santo nos sostuvo. ¿Por qué? Porque era el que nos guiaba. Entonces teníamos un problema y empezábamos a orar y se lo presentábamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo direccionaba. Y lo sigue haciendo. Y esa es la forma. Aunque a veces tenemos dudas, como dije al principio. Aunque a veces no queremos mucho hacerle caso. Mi esposa cuando ministraba decía, a veces somos, y yo creo que me hablaba a mí. Pues yo soy uno de esos caprichosos. A mí se me pone algo acá. Olvídate. Por suerte, doy gracias a Dios que siempre se me han puesto cosas que son interesantes, digo. Pero a veces he dejado mi espalda haciendo cosas y después digo, ¿para qué me mate tanto? Solo porque soy un caprichoso.
Pero cuando vamos al Espíritu Santo hay una unidad de espíritu. Y eso es lo que Dios va a traer. Y habla de los mandamientos y no voy a detenerme en ello porque creo que entendemos lo que es hacer lo que Dios dice, no lo que yo pienso. Y le dijo Judas, no el Iscariote, o sea, no el que lo traicionó, sino otros que también se llamaban Judas de los discípulos, dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sabe qué quiere decir haremos morada con Él? ¿Sabe? Usted aprende de su padre o de su madre o de aquel con quien vive, ¿verdad? Si usted comparte la casa con alguien, usted va a ver que en una familia, más o menos todos tienen las mismas costumbres. Si la dueña de casa, la madre, la abuela, con el que viva, el tío, porque no siempre se vive en una familia, toma mate, todo en esa familia toma mate. ¿Verdad? Tiene la costumbre del mate. Mi papá tomaba mucho café. ¿Sabe qué hago yo? Y el que me sigue después, mis hijos varones, toman café. Y el otro día analizaba, ¿por qué lo hacen? Porque yo lo hacía. ¿Y por qué lo hacía yo? Porque mi papá lo hacía. Yo era chiquito y mi papá iba al bar a tomar café y me daba una coquita y yo estaba esperando los años para que ya no tomara coquita, tomara café. Entonces, dice, haremos morada con Él. ¿Qué quiere decir? Va a venir el Espíritu Santo y te va a enseñar, te va a poner las costumbres, te va a enseñar los mandamientos. Los mandamientos no son mandatos de un pastor que prohíbe cosas. Los mandamientos son el amor de Dios, dice el que me ama, el amor de Dios enseñándote. Muchas veces yo he cometido el error de imponer cosas en un sentido de decir, vos tenés que hacer esto porque esto es lo que Dios quiere y si vos no haces lo que Dios quiere te vas al infierno. No lo he dicho así, pero parecido. Y es verdad, sí es verdad. Porque en cuanto a lo que le haya dicho, lo he dicho con respaldo de la palabra. Pero en realidad, si el Espíritu Santo no le dice, de nada sirve. Más cuando el Espíritu Santo viene y hace morada, y vos estás allí solita, como esta mujer que mencioné, quizás lavando los platos en una casa ajena, como es el trabajo, y viene el Espíritu Santo y te llena, y vos después salís y lo ves a Brad Pitt, que te dice, vení conmigo, mamita, y no te vas. No te vas. Y vos decís, ¿cómo le pude haber dicho que no? Porque tenés el Espíritu Santo, tranquilo. ¿Entiendes lo que digo? Y eso que no te estaba viendo ni el pastor ni el hermanito, le digo, te hubiera ido. Era tu ocasión, no lo haces. Y creo que el ejemplo basta y sobra. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. El que me ama, el que no me ama, dice, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y voy a cerrar con esto y vamos a orar. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Espíritu Santo, te ruego en esta mañana que esta palabra, esta enseñanza que le diste a tus apóstoles, sea para cada uno de nosotros una verdad que podamos vivir. Oro y ministro esta palabra en cada mente, en cada espíritu, en cada corazón, para que cumplamos el propósito en la unidad de espíritu, que es mucho más que en la unidad de personas simplemente. Señor, que todos podamos tener esta comunión con el Espíritu Santo. Algunos de nosotros para sanidad de nuestro cuerpo, otros para salvación completa, otros como ministró recién el Espíritu para restauración de la casa, del matrimonio, otros para cumplir el propósito por el cual nos has diseñado. Y creo firmemente en lo que somos en común, eso que se llama iglesia, eso que conformamos todas las personas distintas
distintas que aquí estamos y aún las que no han venido hoy, sea tu Espíritu Santo como en el Pentecostés, derramado sobre hombres y mujeres distintos, pero que se unían en un conocimiento, el del Espíritu Santo, y que manifestaban la gracia, el favor de Dios en formas distintas, pero para el Espíritu Santo guiándoles. Señor, en el nombre de Jesús, manifiesta tu Espíritu en nosotros. Señor, que podamos entenderlo, conocerlo, estar con Él. Señor, aviva el fuego del don de Dios en cada uno, y que cada uno de nosotros podamos en este tiempo tener tiempos de oración donde digamos: Espíritu Santo, lléname. Que ya no llenemos solo las paredes de palabras diciendo cosas, sino, Señor, que podamos encontrar esa paloma que tiene que descender y llenarnos solo en forma figurada. Espíritu Santo, manifiéstate en cada uno. Oh, Prabhashita Ramasanta. Manifiéstate en cada uno en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Poder de Dios. Poder de Dios.